La postura de la Iglesia Católica acerca de la homosexualidad es y ha sido clara a lo largo de la historia. Sin embargo, esto es motivo de escándalo para los grupos LGTB, ateos y algunos católicos. Por esta razón, quiero hablar y dar un poco de luz sobre este tema, argumentando las razones por las que la Iglesia Católica condena los actos homosexuales como antinaturales y pecaminosos. Comencemos por algo sencillo, que es conocer lo que dice la Iglesia Católica en la actualidad sobre la homosexualidad. Para eso tenemos que ir al Catecismo, en donde se expone la doctrina y la moral de la Iglesia. En el párrafo 2357 al párrafo 2359 se condensa todo lo que tiene que decir la Iglesia acerca de la homosexualidad. En el primer párrafo define la homosexualidad y reconoce su existencia desde la antigüedad. Dice que su origen permanece inexplicado, pero tanto la escritura como la tradición las presenta como una depravación grave y desordenada, contraria a la ley natural, y por ende no se puede aprobar en ningún caso este tipo de actitudes. En el segundo párrafo, reconoce que hay personas con tendencias homosexuales arraigadas, pero que los católicos deben acogerlos con respeto, compasión, delicadeza y evitar todo signo de discriminación injusta. Pero los homosexuales siempre deberán seguir la voluntad de Dios y unir su sacrificio al Señor. El tercer y último párrafo nos dice que las personas homosexuales están llamadas a la castidad y, recibiendo el apoyo de amistades desinteresadas, la oración y los sacramentos, van a lograr llegar a la santidad como cualquier otro católico. Para más información, uno podría leer la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Ahí se detalla cómo debe dirigirse la atención a las personas homosexuales, basándose en la atención y la prudencia, pero sin descuidar la enseñanza unánime de la Iglesia. Dicho esto, parece que me contradigo o que soy doble moral, porque digo que la homosexualidad es y no es aceptada dentro de la Iglesia. Pero acá hay que hacer una distinción que suele pasar desapercibida, especialmente en los medios de comunicación. Una cosa es que una persona sea homosexual y otra muy distinta es el acto homosexual. Entendamos la diferencia con una simple analogía. Si uno, no teniendo hambre, se le presenta una comida sabrosa, esa persona va a tener el deseo de comerla. Ese deseo es llamado tentación, la cual no es un pecado. Recordemos que Jesús fue tentado por Satanás, pero eso no significa que Jesús haya pecado. Pero, si como dicha comida, ahí incurriré en el pecado de la gula. Ese es el acto pecaminoso. Entendiendo esto, la homosexualidad presenta a la persona una atracción hacia algo que es pecaminoso, pero dicha atracción no es pecado. Lo que sí es pecado y lo que sí debe ser aborrecido es el acto homosexual, y por ende todo intento de normalizarlo o excusarlo. Primero toquemos este tema desde un punto de vista puramente católico y orientado para católicos, comenzando por analizar qué es lo que nos dice las Escrituras. Los versículos más conocidos que tratan sobre este tema es el castigo de la homosexualidad en Levítico 18:22 y 20:13, donde nos dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y el otro versículo dice: si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Vemos que el acto homosexual es un pecado grave, ya que se castigaba con la muerte. Alguno podrá decir que Jesús, en efecto, revoca las leyes del Antiguo Testamento y que hay que ignorarlas. Pero recordemos lo que nos dice Jesús en Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. El tema de la homosexualidad sí aparece en el Nuevo Testamento, más específicamente en 3 cartas de Pablo, en la carta de Romanos, la primera a Corintios y la primera a Timoteo, y en todos los casos aparecen en las listas de pecados. Para analizar con mayor profundidad estos pasajes bíblicos que he dicho, recomiendo leer el texto de la Comisión Bíblica Pontificia, que es el hombre, los párrafos 185 al 195.
En la tradición se menciona las relaciones homosexuales como casos de pederastia, ya que en la antigua Roma y Grecia eran comunes las relaciones entre un hombre mayor y un joven adolescente, pues era considerado parte del desarrollo del joven. Estos fueron los primeros contactos entre la iglesia primitiva y la homosexualidad. Los autores que tocaron este tema son el autor de la Didache, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Novaciano, Cipriano de Cartago, Arnovio, Eusebio de Cesarea, Basilio el Grande, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Pseudo de Bernabé y Lactancio. Con todo esto dicho, queda obvio que la homosexualidad fue condenada reiteradamente por la Revelación, pese a que hay católicos y sacerdotes que apoyen dicho movimiento, tales como Adriano Oliva, que buscó compatibilizar la visión de Tomás de Aquino con la homosexualidad, o el más conocido Padre James Martin, un sacerdote pro-LGTB de Estados Unidos. Estas deben ser consideradas como meras ideas desviadas que están por afuera de la revelación y el magisterio de la Iglesia. Otra forma de analizar la homosexualidad es analizando sus causas, que aún siguen siendo un misterio, y en la actualidad el consenso científico apunta que no es una decisión personal, sino que está dado por factores puramente biológicos. Se considera como principal factor a las hormonas prenatales y a la exposición intrauterina de las hormonas, siendo estas la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Estas hormonas se encargan primero de crear los órganos sexuales y luego afecta la organización sexual del cerebro, definiendo su orientación al llegar la madurez sexual. Sin embargo, si hubiese un desequilibrio hormonal durante la formación, ya sea del propio feto o por algún desequilibrio hormonal de la madre, podría ocurrir que los órganos sexuales y la organización del cerebro sean distintos. Otro fenómeno que podría ser causal de la homosexualidad es el orden de nacimiento fraterno, donde se establece que mientras más hijos varones tenga una misma madre, más probable que el último hijo que nazca sea homosexual. Esto se debe a que el cuerpo de la madre genera una cantidad de anticuerpos contra las células masculinas y las proteínas que influyen en el desarrollo sexual del niño, y estas se acumulan a través del paso del tiempo. En 1993 se popularizó la idea de la existencia de un gen gay que determinaría si la persona es o no homosexual. El estudio de Hartman et al. Encontraría marcadores homosexuales en la zona XQ28 del cromosoma X. Estudios posteriores arrojaron resultados variados, apoyando y desmintiendo la tesis, finalizando con un metaanálisis de 1999 que no pudo encontrar ningún vínculo estadístico. El 30 de agosto de 2019, la revista Science publicó el estudio más grande realizado sobre la orientación sexual, donde se estudió todo el genoma con el fin de encontrar qué genes supuestamente tendrían que influir. Este estudio demostró la inexistencia de un gen gay que pueda determinar de antemano que una persona nazca homosexual, sino que se ha mostrado que la no heterosexualidad es poligenética, es decir, participan múltiples genes a la vez, actuando más bien como una predisposición no predictiva, es decir, tener dichos genes no asegura de ningún modo que una persona pueda ser gay, y todo apunta a influencias socioculturales. Lo anteriormente dicho apunta a un origen biológico de la homosexualidad, pero no en el sentido que es algo natural o que surge naturalmente, sino algo más propio de una condición genética. Consideremos por ejemplo las hormonas prenatales. Vemos que se produce por un desequilibrio hormonal. En los casos normales no debería existir dicho desequilibrio en el cuerpo. En el caso del nacimiento fraterno, se trata de una inmunodeficiencia donde los anticuerpos de la madre atacan al desarrollo del feto. Finalmente se puede hablar de las variables genéticas que pueden predisponer a la homosexualidad, pero en ningún caso las determina. Es como una predisposición genética a la obesidad. Analizando las posibles causas de la homosexualidad, vemos que estas pueden ser comprendidas como una deficiencia en el desarrollo normal de un humano, y a la homosexualidad per se como una consecuencia indeseada de la misma, incluso si la persona no se siente incómoda o afectada respecto a esto. Otra forma de analizar la homosexualidad es por medio de la razón. Los actos homosexuales se muestran contrarios a la naturaleza humana y por eso llevan el nombre de desviación
o desorden en el sentido que son antinaturales y contrarios a la razón, pese a que la persona se pueda amoldar a esa cultura fácilmente. Acá, la palabra antinatural significa que es contraria a las leyes de la naturaleza humana, ya que se aleja de la procreación y dado que la parte de la naturaleza del hombre es obrar racionalmente, y su sexualidad no debería estar orientada simplemente a la búsqueda del placer y evitar el dolor, sino que tiene que actuar de manera racional. Y esto que digo está basado en los escritos de Platón, y esta era una crítica que le hacía a su sociedad que aceptaba los actos homosexuales. No se justifica la homosexualidad como natural al proporcionar ejemplos de animales homosexuales en la naturaleza, porque en realidad se está poniendo ejemplos de seres irracionales e insensibles. No importa si me pones el ejemplo de un perro, un gato o una liebre homosexual. Uno es un humano y es racional y debe actuar como tal. Además, hay que tomar en cuenta que los animales hacen un montón de cosas que ningún humano tendría que hacer, ni acepta tampoco. Por ejemplo, las violaciones, el bestialismo, la pederastia, el incesto y el canibalismo. Esas son actitudes que sí tienen los animales, y si nosotros siguiésemos esa línea lógica de afirmar de que si lo hace un animal en la naturaleza, el hombre es un animal y por tanto el hombre lo debe hacer, vamos a terminar aceptando actos que evidentemente son inaceptables. Las parejas homosexuales están absolutamente desposeídos de la finalidad procreativa que es propia del acto sexual humano, porque los órganos sexuales del mismo sexo no son compatibles entre sí. Solo los órganos complementarios de un hombre y una mujer pueden tener esta capacidad. De esta forma, se niegan los caracteres complementarios entre el hombre y la mujer, ya que se busca equiparar los matrimonios homosexuales a los matrimonios heterosexuales, cuando estos en realidad tienen menos capacidades. Por ejemplo, no tienen la capacidad de tener hijos. Finalmente, se puede ver que los actos homosexuales tienen un fin de autocomplacencia. De este modo, la persona se vuelve un medio y no un fin. La persona es convertida en un mero objeto sexual que se puede usar y tirar. También se tiene que tomar en cuenta que este tipo de acciones son antisociales, no solo porque no genera hijos en la sociedad, sino porque no perpetúan la especie humana, por lo que promocionar este tipo de actitudes equivaldría a un suicidio social, algo que es contrario a la evolución y la permanencia de los seres vivos que buscan reproducirse. Para finalizar, voy a analizar un párrafo del Diccionario Filosófico de Stanford acerca de la homosexualidad y las leyes naturales. La teoría del derecho natural en la actualidad ha hecho concesiones significativas al pensamiento liberal dominante. Esto quiere decir que mantener el estatus y la aceptabilidad de la homosexualidad implica darles cabida mediante excepciones en el derecho natural, ya que comúnmente el derecho natural rechazaría los actos homosexuales. Ciertamente, en contraste con su formulación medieval, la mayoría de teóricos contemporáneos del derecho natural abogan por un poder gubernamental limitado y no creen que el Estado tenga interés en intentar prevenir todas las faltas morales. Acá vemos que los actos homosexuales son vistos como faltas morales, confirmando lo que dije anteriormente. Aún así, la mayoría de los defensores de la nueva teoría de la ley natural argumentan contra la homosexualidad y contra las protecciones legales para gay y lesbianas. Incluso las nuevas propuestas de las teorías de las leyes naturales se ponen en contra de los actos homosexuales. Sin embargo, ha habido algunos intentos de reconciliar la teoría del derecho natural y la homosexualidad. Por lo general, argumentan que el matrimonio en sí no es un bien básico, o aceptando el tipo de bien que es, cuando se entiende de una manera menos estrecha y dogmática, tal que las parejas del mismo sexo puedan disfrutarlo. Vemos que la única forma de aceptar estos actos se basa en reducir la importancia del matrimonio. La primera solución consiste en decir que el matrimonio no es básico, lo cual es contrario a la razón, ya que sin familias la especie humana no sobreviviría. La segunda solución busca que los actos sexuales se hagan solo con fines egoístas, buscando el placer, y vuelve a la persona en un objeto. Ahora voy a responder algunas cuestiones que me quedaron en el tintero.
La siguiente interrogante que voy a responder es sobre si vale la pena que la Iglesia escuche la posición que plantean los homosexuales, que involucra ablandar las doctrinas ya establecidas y aceptar las prácticas homosexuales, planteando de que sería beneficioso para la Iglesia ya que abriría las puertas a las personas LGTB. Sin embargo, esto es falso y hay varios motivos para rechazar esta forma de pensar. Primero, la Iglesia no puede contradecir lo que ya fue enseñado por la Biblia y la tradición. Eso causaría múltiples problemas teológicos. Nosotros no tenemos una moral relativa como para decir que en el pasado los actos homosexuales eran malos y ahora los actos homosexuales son buenos. Nosotros tenemos una moral dada por Dios. Nosotros no podemos cambiar lo que dice Dios. Segundo, algunas denominaciones anglicanas y protestantes que han aceptado el sacerdocio femenino y el matrimonio homosexual a causa de las presiones, no se han visto beneficiadas con adoptar dichas prácticas, pues esto no llevó a que los homosexuales se unieran a sus iglesias, sino que fue fuente de confusión y cisma para ello. Por tanto, llevar adelante una medida así en la Iglesia Católica llevaría a una mayor separación entre los católicos. Tercero, las personas que abogan por estos cambios en realidad no están interesadas en ser partícipes de la Iglesia Católica. Lo piden grupos de feministas y LGTB que en múltiples ocasiones han atacado a la Iglesia y se mofan de sus creencias. Por tanto, carece de sentido que la Iglesia cambie sus enseñanzas por influencias externas. Ellos no son teólogos expertos para decirnos qué tenemos que hacer o qué tenemos que creer. ¿Qué debe hacer entonces la persona homosexual que busca seguir al Señor? Estas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, uniendo el sacrificio de la cruz del Señor todo el sufrimiento y dificultad que puedan experimentar, y tienen que vivir en castidad al igual que el resto de católicos, ya que como nos dice Pablo, no podéis pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta invitación, sin embargo, se interpreta mal cuando se considera solamente como un inútil esfuerzo de autorrenuncia, ya que esta renuncia es poner la confianza en Dios, y esta es la que nos da la vida eterna. Considero que la Iglesia se está expresando de forma ambigua sobre este tema a causa de los que desobedecen el magisterio, ya que este es muy claro. A su vez, incluso la posición oficial de la Iglesia tenía sus deslices. Por ejemplo, al inicio del pontificado de Francisco, había un clima de tensión porque se creía que iba a aprobar los actos homosexuales. También hay que contar la vez que el Papa estuvo supuestamente a favor de las uniones entre homosexuales. Casi todo se basa en malinterpretaciones. Buscan confundir la homosexualidad con los actos homosexuales. Finalmente, como diría el cardenal Walter Brandemüller, el silencio sobre la homosexualidad es un problema real. En el mundo estamos normalizando prácticas que no son normales para los humanos, pero eso no quiere decir que hay que iniciar una persecución contra los homosexuales. Son hijos de Dios que merecen todo el respeto que cualquier otra persona merece, pero estamos reconociendo cosas que no son normales. Se tiene que tender puentes, pero no por eso dejar pasar lo bueno y lo malo como si fueran lo mismo.